Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día. Hoy pues tenemos el gusto de tener un nuevo invitado. Pero buen día, Abraham, y buen día, Roberto. Qué gusto de verdad por fin poder tener esta charla. Ansiada, de verdad, nosotros fuimos muy afortunados de encontrarnos, además contigo y con tu manera de pensar, que es algo que nosotros hemos buscado mucho en este podcast. Quisiera yo platicarles un poquito de esto, que es, Roberto, pues cuando encuentras como un personaje como tú y buscar un personaje como tú, de repente encontrarte con temas que has tocado, temas que han encendido la hoguera muchísimo, ¿no? Y es bien interesante que estos temas, además, y hay un equilibrio entre el pensamiento y este mundo este mundo en el que estamos nosotros sumergidos, ¿no? Este mundo meramente material, pero pues hay un equilibrio muy bueno, y tu manera de pensar nos parece muy interesante. Entonces quisimos nosotros invitarte y que nos compartieras un poquito de esto. Entonces, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que iniciar este podcast contigo y que nos platicaras un poquito de cómo fue encontrar ese equilibrio entre esta vida pública, entre este momento público y este mundo espiritual. ¿Cómo fue encontrar ese camino? ¿Qué te refieres con mundo público? A esta vida como en el momento en el que tú sales, por ejemplo, cuando haces tus presentaciones en la Latiz, has hecho presentaciones en la Latiz, y a esas presentaciones con un gran impacto, ¿no? Es la entrada de la Matrix, por ejemplo, ya sold out. El equilibrio es un ideal, es un intento y es un estilo de vida, ese intento del equilibrio. Nadie vive en equilibrio en este planeta, absolutamente nadie, pues todo lo que percibimos se conforma por una evidente dualidad. Está el día y la noche, está el frío y el calor, está la alegría y la tristeza, están los ratos donde nos sentimos muy bien y después llega la chingada, inevitablemente llega la chingada y te lleva a esa oscuridad. Nadie se salva de la chingada. Y yo, parte de lo que profeso, lo que comparto es el amar a la chingada, o sea, aceptar, honrar, abrazar la oscuridad como una forma de empoderamiento, como una forma de autoconocimiento, para poder realmente darte cuenta que pasa, que es temporal, pero que también trae grandes enseñanzas, ¿no? Entonces, ningún equilibrio, es más bien el intento de ir conociéndonos en esa polaridad, en esa dualidad inevitable, para poder disfrutarlo todo, para poder disfrutar cuando llegue la chingada, como también disfrutar los ratos donde todo solo parece que está bien y después solo parece que está mal. Y la realidad es que ni está bien ni está mal, las cosas simplemente son y están. Y si nosotros podemos abrazar y aceptar eso, sin duda vamos a ser mucho más equilibrados. Claro. Bueno, claro. Y bueno, ahora que estabas mencionando esto, me recordó mucho a una metáfora que se utiliza muchas veces, esta de la serpiente y la cuerda, y cómo confundimos a veces, o sea, cómo a veces vemos una cuerda y pensamos que es una serpiente, y a veces podemos utilizar alguna estrategia para darnos cuenta que en realidad era una cuerda, ¿no? Que es una metáfora que se usa muchísimo pues sobre todo en la tradición budista, ¿no? Y esto que decías también de, pues, cada uno de estos se van definiendo, o sea, hay alegría porque necesariamente está puesta en un contexto donde también hay tristeza, ¿no? Y donde todo es como transitorio, ¿no? Son como etapas. Y recuerdo que yo una de las, probablemente la primera vez que
que te escuchaba hablar en la Latiz, mencionabas algo de un retiro de Vipassana y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Nos podrías compartir un poco acerca de esto, de qué es? Porque además creo que hay más de un Vipassana, ¿no? O sea, como que está el Vipassana que es un tipo de meditación específico, pero no estoy seguro que tú te refirieras a ese. ¿Nos podrías compartir un poco? Al Vipassana de Goenka, Ajá. que yo me refiero, es el retiro, el aislamiento guiado. Hay ciertas escuelas alrededor del país, los cuales tienen los lugares físicos y tienen los guías que te permiten estar por lo menos 3 días. Yo recomiendo el de 7 o 10 días, en donde tú en voluntad te inscribes, vas y puedes por esa cantidad de tiempo el adentrar. Cuando te vas al silencio, cuando te vas al silencio y al no hacer, sobre todo en una disciplina como la que vas a experimentar en estos lugares, lo que sucede en la mente es que deja de haber una contención, deja de haber una distracción. Y eso inevitablemente lo que va a hacer es que tu mente abra. Estamos todos los días acostumbrados a estar haciendo y estar diciendo. Estamos todos los días jugando a nuestro personaje en una contención constante, porque sabes que te vas a levantar y tienes que bañarte y tienes que trabajar y tienes que hacer y decir, y estás en ese diálogo experimentando a todo tu personaje. Cuando te vas a un lugar donde forzosamente tienes que ir al silencio y donde no estás haciendo nada, la mente se abre, ya no puede contenerse. ¿Y qué pasa? Lo que sucede es que empiezan a brotar todos esos ruidos muy arraigados, todos esos traumas, todos esos patrones, todos esos hábitos. Todo ese inconsciente se empieza a manifestar y es maravilloso lo que sucede. Pues empiezas a purgar, empiezas a limpiarte, empiezas a desintoxicarte de capas y capas de información, de capas de ruidos que están ahí en tu día a día, pero que no puedes percibirlos, no puedes darte cuenta que están siendo parte de tu personaje, que son como bombas que están ahí esperando a que nada más se pierda la contención para que exploten. Y eso es lo que sucede. Surge una implosión desde adentro. Y esta implosión se manifiesta a través de, al principio, una gran confusión, un gran enojo, miedo. Cruzas por todo un espectro de emociones. Inevitablemente, si sostienes, si aguantas, que para eso están los guías, vas a llorar mucho, vas a poder dejar que esa implosión suceda, y lo que vas a sentir posterior a eso es una gran liberación, es una gran descarga, es una gran ligereza, pues no había otra forma que tú pudieras concientizar todo ese ruido que todos estamos cargando todo el tiempo, ¿no? Y por eso yo recomiendo mucho ese Vipassana. Es algo que todos en algún momento deberíamos de hacer, pero pues evidentemente no es para todos tampoco, ¿no? Es para las personas que realmente quieren hacer el trabajo, que confían, que se atreven y que se dan cuenta que quieren ir más allá de lo aparente, que quieren darse la oportunidad de conocerse. Y por supuesto lo recomendé en esos días y lo sigo recomendando como algo que
quien sea que tenga la curiosidad de poder ir hacia adentro, que no deje de buscar esa oportunidad. Sí, bueno, y muy interesante además, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que nos platicaras, decías una frase muy interesante, ¿no? El darse cuenta, el darse cuenta. ¿Cuándo sucedió? Bueno, creo que además esta búsqueda empieza con eso, ¿no? Con esa necesidad de querer encontrarse a uno mismo y que en algún momento la vida, este mundo nos absorbe y que nos olvidamos de eso. Para ti, ¿cuándo sucedió ese darse cuenta? ¿Cómo fue el despertar? Yo no creo en el despertar. Yo no creo que hay algunos despiertos y hay otros dormidos, porque eso significaría que hay algunos que pudieran ser más importantes o estaríamos comenzando a jerarquizar a la realidad, a la matriz de información, al entrelazo, a la sincronía que nos envuelve a todos. Yo no creo en el despertar porque aquí todo es experiencia y para que yo pueda vivir una experiencia tiene que haber la referencia de otros. Cada quien aquí está donde tiene que estar, donde siempre ha estado. Cada quien aquí está jugando un papel indispensable. Cualquiera que sea su creencia, cualquiera que sea su visión, cualquiera que sea su actividad en el día a día. Desde la visión del todos somos uno, no se puede juzgar lo que cada quien hace. No hay dormidos ni hay despiertos. Hay seres todos perfectamente bien sincronizados y entrelazados, todos creando, co-creando una película colectiva. Lo que sí puede suceder es que efectivamente te des cuenta de eso, que todos somos uno y que todos estamos entrelazados, que no estamos separados como se percibe, ¿no? Que no es un caos como parece, que no hay suerte, que no hay circunstancias, que no hay probabilidades, que todo está perfectamente bien secuenciado y todo está perfectamente bien sincronizado en el universo. Entonces, yo en los años me he ido dando cuenta de esto, me he ido dando cuenta que no somos de este mundo, que nacimos para experimentarlo. Me he ido dando cuenta que todos efectivamente estamos entrelazados por una red holográfica, por una red cuántica, que no hay accidentes, que no hay casualidades, que no hay malas ni buenas suertes, que hay experiencias y que lo que nacemos es para vivir y enriquecernos a través de esas experiencias también. Pues esto es un mundo totalmente temporal y en cualquier momento nos vamos de acá. Eso es de lo que me sigo dando cuenta. Y sin duda es a lo que invito a muchos a que también se den cuenta de eso, porque el darte cuenta que todos estamos entrelazados nos hace más empáticos, hace que concienticemos nuestros egos, nuestras identidades temporales, hace que concienticemos los programas que estamos existiendo. Y eso nos permite dejar de tomar también el juego tan en serio, ¿no? De dejar de tomar tu personaje tan en serio, de dejar de exigirte tanto y exigir tanto a los demás, de poder fluir y disfrutar de este mundo tan efímero que estamos pasando. Bueno, muy interesante. Además, es mucho el tema que nosotros hemos intentado buscar en esas charlas que hemos tenido con diferentes personajes. Y de verdad es muy grato encontrar personalidades con formas de pensar así, que van en esa vertiente, ¿no? Que además ayudan y motivan a seguir hacia adelante, ¿no? Yo quisiera, por ejemplo, preguntarte además, recientemente me di la tarea de seguir lo que hacías, seguir tu contenido, seguir con esto, y también me he encontrado que en este darse cuenta hay muchos falsos gurús, ¿no? Mucho que se habla de los falsos gurús que están inmersos en este camino, ¿no? Y que pues desgraciadamente hay cientos de personas que se topan con ellos, ¿no? Y que es pues inevitable como
como tropezar, ¿no? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Y bueno, yo les llamo pseudoespiritualistas, pseudoespirituales. Y sí están muy de moda a través de las redes sociales, todos esos autoclamados gurús, maestros, chamanes, todo tipo de personajes los cuales se dedican a promover creencias, tendencias que solo confunden a las personas. No solo confunden, sino cobran por difundirlas. Y bueno, si las cobran es porque otros las pagan, ¿no? Entonces yo no puedo el ponerme a victimizar a todos los que pagan, porque evidentemente para ellos, pues el hecho de pagar, el creer que alguien va a venir a salvarles en su vida, que va a venir a aclararles la mente, que va a venir a brindarles mayor paz y mayor comprensión de su existencia, pues es porque lo están ellos necesitando así, ¿no? Pero sí es muy evidente esta corriente, esta plaga, como yo le llamo, de muchos que tomaron un cursito, que leyeron un libro, que se fueron a un retiro y de repente se sintieron iluminados y dijeron, me voy a dedicar a abrir un Instagram y a estar diciendo puras mamadas. Y bueno, realmente el fenómeno, lo interesante es, por supuesto, cómo surgen estos charlatanes, pero también cómo están pendientes cientos de miles de personas, millones de personas, necesitando justamente escuchar que alguien les resuelva la vida. Y eso habla de un sistema paternalista. Eso habla de una necesidad en donde evidentemente hay una gran crisis de autoconocimiento. Hay una gran demanda por que alguien pueda venir y darte un abrazo y poder hacerte sentir menos sola, menos solo, ¿no? Y todo ahorita se ha venido explotando y se ha venido exponenciando a través del tema de este hombre. No voy a decir su nombre, pero del que todo el mundo está hablando últimamente, de estas dinámicas, de esta sistematización del abuso, ¿no? Del abuso de mujeres, las cuales en su evidente falta de autoconocimiento, pues caen, ceden, ¿no? Se prestan a prácticas las cuales eventualmente van a generar mucho dolor hacia ellas mismas, sus seres queridos y muchas personas que se relacionan con ellas. Y sí es un tema que duele, ¿no? Pero hay que ponerse muy abusados. El tema del autoconocimiento no es de un día al otro. No es un tema de un mes ni un año, es un tema de vida. Es un compromiso de vida, hacer la tarea, ¿no? El irte al Vipassana, el irte al retiro, el explorar por todos lados. Yo puedo comprender los que acudieron a este tipo de retiros con este personaje, porque estuve estudiando su información y tiene sus bases, ¿no? Tiene bases las cuales comprendo que a algunos le podrían parecer funcionar. Y si tú lo recomiendas y otro va, pues bueno, evidentemente se va armando una masa, eventualmente una tribu, y pues eran millones de personas las cuales estaban completamente embobadas con la información. Eso es una llamada de atención, ¿no? A los que nos dedicamos a compartir la información que nos ha funcionado, porque es lo que yo siempre digo en mis talleres, no me crean nada, compruébenlo por ustedes mismos. Pero también es una llamada de atención a todo ese borreguismo, a todas esas personas que andan volando, pagando cursos, creyendo que alguien va a venir a solucionarles la vida. Así no funciona. Son referencias las cuales nos tienen que acercar más a nosotros, pero el encuentro con nosotros nadie nos los puede enseñar. Es algo que tenemos que encontrar
Es algo que tenemos es algo a lo que tenemos que acercarnos por nosotros mismos. Sí, no, impresionante, ¿no? Además, el camino es buscar, ¿no? Y buscar es difícil y te vas encontrando con estas cosas que pues sí, desgraciadamente lo decías tú muy bien, certeramente, ¿no? Y además quien te sigue lo sabe, llevas mucho tiempo diciéndolo, ¿no? Pues estos falsos gurús al final terminan desmascarándose y abriendo, y esto termina sucediendo, ¿no? Que esta circunstancia. Pero que además es parte del darse cuenta, ¿no? Darse cuenta, pues que esto suceda, ¿no? Pero estas circunstancias que además siguen pasando en el mundo y seguirán pasando, ¿qué podrías decir? O sea, ¿qué podrías... Digo, y sé que es una pregunta que tal vez podría llegar a ningún lado, pero ¿de qué manera podría quien escucha esto, quien nos escucha de aquí, distinguir de alguna manera que hay algo en esa enseñanza o en esa persona que pues no va para ningún lado? Sí, yo creo que solo la experiencia y las experiencias te pueden ir permitiendo el discernir entre lo que es una tendencia, un maestro, un gurú, charlatán, y otro que te está compartiendo la referencia de su información sin el afán de quererte envolver, ni quererte el exigir, ni pedir. No es un tema simple, no es fácil el poder el hacer esa distinción si no tienes la escuela, si no te has metido a hacer las tareas. Yo creo que todos tenemos esa capacidad de poder en cierta sensibilidad sentir a los demás, verlos a los ojos, escucharlos. Hay algo que nos habla. Es quizás la voz que puedes desarrollar cuando estás 10 días en silencio. Es la voz que inevitablemente yo he desarrollado al pasar tanto tiempo solo, leyendo, aislado, encontrándome. Eventualmente construyes una relación contigo en donde ya no hay ninguna duda, ¿no? Yo con unos cuantos minutos de convivir con alguien puedo sentir toda la programación de la persona, puedo sentir la intención, puedo sentir de dónde vienen, puedo más o menos darme cuenta de sus dolores y qué es lo que están buscando, qué es lo que están tratando. No me podría atrever ahorita a decirles, es este cierto componente, ¿no? Pero bueno, cuando evidentemente vas a un taller, a un curso, a un retiro, y el gurú, charlatán, pendejo, intenta una manera de arrinconarte para poder tener un beneficio sexual, pues carajo, eso habla, o sea, eso más evidencia que esa no pueden pedir, ¿no? O sea, eso habla claro y nítido de que mucho más allá de que sea un sanador y de que esté compartiendo enseñanzas sin importar el tipo, pues que el comportamiento es extraño, no es adecuado, y eso se siente, se percibe y se ve. Entonces, yo sin duda respeto y admiro a las mujeres que han tenido ahorita el valor de salir y de contarlo, pero por favor, niñas, pónganse abusadas. ¿Por qué? Porque van a venir más, muchos más, ahí están, ¿no? Y si ustedes tienen esa necesidad de ser abrazadas, de ser escuchadas, de creer que a fuerza tienen que sanar algo, y se emboban con estos falsos gurús, y se confunden en el sentir de creer que ellos son los que los están llevando a su sanación, y por eso van a permitir que un hombre los arrincone hacia esas dinámicas, pues
pues no está padre, ¿no? Sí. Y no es correcto, y creo que ahí hay que ponernos de acuerdo todos y jamás permitir ningún tipo de abuso, nunca. Compartirlo y comentarlo desde el primer momento, porque es responsabilidad de todos el de construir el sistema y de estar pendientes de ese tipo de dinámicas, de sectas, de situaciones. Hace rato que comentabas esta idea de pues cómo todos estamos interconectados. Yo creo que también hay mucho de esto, ¿no? Cuando a veces, también cuando hay falsos gurús, y es que ese es, porque a lo mejor ese no es el mejor nombre, pero es también porque el seguidor, el alumno, algo también está ahí que genera que surjan estas figuras, ¿no? También cuando el alumno o cuando el seguidor o cuando el buscador está en otro tipo de búsqueda, también a veces es más fácil encontrar otros maestros, ¿no? Y yo quería preguntarte, tú, ¿qué opinión tienes acerca de... Parece que estuviéramos en un tiempo, claro, es muy difícil decirlo porque uno solamente tiene la referencia del tiempo que está viviendo, pero parece que hay ahora una como intensificación en esto de la búsqueda como espiritual, pero un poco, o sea, parece ser que las religiones oficiales ya no satisfacen esto en su mayor parte y hay mucho, o sea, empieza a surgir un interés muy marcado, ¿no? De repente se abren muchas posibilidades, hay muchos caminos. ¿Tú sientes que hay algo particular? O sea, compartes tal vez con Moy y yo tenemos esta impresión que algo está pasando, como que uno está como que empezando a ver hacia otros lados. ¿Tú sientes que hay? Sí, creo que son varios factores. Creo que un factor tiene que ver con el hecho de que las religiones como las conocíamos están en una muy grave crisis de credibilidad. Entonces sí hay un éxodo, y es un éxodo generacional de intentar encontrar algo que les pueda satisfacer, que les dé cierta paz, cierta calma, un sentido, una comprensión de la existencia, del misterio. ¿Dónde chingados estamos? ¿Para qué? Hay un ser superior. ¿Cómo podríamos llamarlo? ¿Cómo funciona? ¿Hay libre albedrío o no lo hay? ¿Existe el pecado o no lo existe? Hay una crisis en el sistema de creencias. Está habiendo un traslado, ¿no? Eso es una realidad. Cuando sumas esta exponencialidad en la apertura y en la oportunidad de redes sociales, pues todo el mundo evidente va a ponerse a opinar, ¿no? O sea, surgen por todos lados opiniones. Decía Horacio Franco, pendejos con iniciativa. Sí. Pendejos con iniciativas muy bien mercadeadas, muy bien estructuradas, con una que otra raíz por ahí de alguna ciencia de autoconocimiento, donde basta que lo pongan y digan bonito y que las personas digan, de ahí me agarro, de ahí soy, y en cuanto sacan el primer producto, pues al menos lo intento, ¿no? Y a ver, es otra experiencia más. Todos tienen derecho a estar creyendo que son los nuevos gurús, porque en su mente sí lo están creyendo así, y entonces le echan todas las ganas a poder ir perfeccionando su oferta. Pero cuando hay esta enorme crisis en el sistema de creencias, cuando no hay autoconocimiento, pues evidentemente se abre una enorme fertilidad por parte del cliente, por parte del usuario, por parte de los buscadores, ¿no? Y ahí les reitero lo que les dije hace rato: pónganse abusados, pónganse abusadas, hagan su tarea, váyanse al Vipassana, váyanse 10 días al silencio, al retiro, al menos rompan las primeras capas
en todo su trauma, en todo lo que crean que tienen que arreglar con ustedes, pues para que puedan tener mayor sensibilidad y poder discernir de la información que se está presentando. A mí no me interesa jamás convencer a nadie de lo que yo comparto en mis redes sociales. Siempre lo digo así. Quien resuena con lo que yo digo, pues qué padre. Y si le sirve, qué chingón. Pero esa es mi experiencia. Yo estoy hablando de mi encuentro. Yo estoy hablando de lo que a mí me ha funcionado. Y yo no tengo ninguna expectativa de las personas que acuden a mis talleres, a mis conferencias. Finales de año es posible que dé un retiro en Mérida. Me han invitado a dar temas por todos lados. Tengo invitaciones a dar talleres, pláticas, conferencias, retiros por toda Latinoamérica. No me he abierto a hacerlo, pronto lo voy a hacer. Y voy a ser todavía mucho más enfático en lo que estoy diciendo. En intentar el forjar un discurso para que las personas comprendan que ellos son los responsables de a dónde acuden, cómo van, cómo se acercan, de la información que reciben y cómo ellos la digieren. Pero también, por supuesto, voy a ser mucho más respetuoso de la forma en la que comunico todas mis cosas. Porque evidentemente sí hay un grupo de personas también los cuales en su extremos victimismos no van a creer, naturalmente van a asumir que lo que se está compartiendo tiene otros fines, ¿no? De armar, no tienen que ser sectas sexuales, pero sí de otros tipos. Y eso, pues, no es padre, ¿no? Pero creo que es posible ser muy claros, muy precisos con la forma en la que compartimos la información y que también el cliente comprenda que tienen que hacer su tarea para poder discernir entre los diferentes tipos de ponentes y sus propuestas. Sí, que además es bien interesante, ¿no? Cómo se ha abierto y lo voy a llamar así, que no debería ser, pero este mercado de creencia espiritual, ¿no? O sea, abierto un mercado terrible, ¿no? Y con Abraham hemos platicado mucho que esto, y bueno, que a mí me tocó escucharte también decirlo, era gracias a que de repente la muerte se nos puso en la cara. Se nos puso de frente y el mundo nos dijo, te vas a morir. Y la gente se dio cuenta, mi vida no tiene del trabajo a la casa, de la casa al trabajo y hay un olvido tremendo, ¿no? O sea, ¿qué opinas de esto? De este shock que nos tocó a todos más recientemente, ¿no? Que la muerte se hizo presente así. Sí. Si generalizamos la experiencia de la pandemia, muchos sí se enfrentaron a la idea de la muerte, al concepto de la muerte, a la posibilidad de su propia muerte y sin duda la muerte de algunos conocidos o seres queridos, ¿no? Y eso siempre es sano, porque nada más valioso que la muerte para que nosotros podamos concientizar la vida, nada más sano que la muerte para poder darnos cuenta de lo temporal y de lo efímero que es este mundo. Y bueno, por supuesto, la muerte, no solo la muerte del ser físico, sino la muerte de un sistema económico, y cómo eso ha obligado a muchos a reinventarse, a reestructurarse y a tener que cruzar por el espectro de las emociones más densas y más oscuras, ¿no? Esos son los regalos que nos trajo el COVID, por supuesto. Y yo sí he notado a algunas que lograron esa mutación a través de la pandemia y están reinventados y están experimentándose mucho más presentes, mucho más cercanos a sus familiares, ¿no? Pudieron juntos tener las mutaciones colectivas requeridas para que seamos más empáticos, más compasivos, para que podamos acercarnos a otros desde un lugar mucho más auténtico. Y eso es maravilloso. Sí, no, además es algo que está pasando y que también no podemos voltear la cara y ver hacia otro lado, ¿no? De repente es el universo llamándote. Esto, bueno, lo platicaba mucho
el astra, ¿no? Si tú das un paso hacia el espíritu da un paso hacia ti, ¿no? Es tener ese camino. Pero tú, ¿qué opinas en este encuentro? No toco. ¿Cuál? En este encuentro de buscar al espíritu y de este caminar. Yo no creo que se puede buscar el espíritu. Yo no creo que das un paso y el universo da un paso. Para mí esos son pseudoespiritualismos. Porque lo único que hay es universo. Llámale universo, llámale espíritu. El universo no se equivoca. Es un algoritmo perfectamente bien sincronizado en todos los tiempos habidos y por haber. Nosotros estamos aquí porque explotó el sol. Nosotros estamos acá porque hubo un diluvio. Nosotros estamos aquí porque surgió el Homo sapiens que pudo tener conciencia de la conciencia. Nosotros estamos acá por todo lo que parece que ha pasado. Y entonces cuando ves hacia el pasado te das cuenta cómo está todo perfectamente bien secuenciado. Somos viajeros del tiempo, entramos en un tiempo y espacio unos cuantos instantes, unos cuantos segundos y volvemos a salir. No hay momento, no hay ni un momento ni un lugar donde el espíritu, donde el universo no sea presente, donde el universo no se esté experimentándose. No hay a dónde llegar, porque venimos de lo que siempre ha sido y será. Sí. No hay nada con qué cumplir, porque somos seres eternos. Somos seres eternos experimentándose en lo que parece el tiempo. Somos seres eternos experimentándose en la temporalidad. Esta vida tiene un principio y un final. ¿Cómo puede ser real si tiene un principio y un final? Lo que somos es eternidad. No hay a dónde llegar, no hay nada con qué cumplir, no hay nada incluso que hacer. La vida es perfecta como es. Pero en el programa en el que nacemos se nos olvida porque nos han vendido la idea, un concepto de cómo nosotros deberíamos de ser, de cómo nosotros tendríamos que llegar a cierto lugar, de cómo tenemos que comportarnos, de lo que tenemos que hacer y decir, menos, más. Y así estamos todos confundidos, muy confundidos y muy miedosos. Muchos aún creyendo que alguien los va a juzgar por lo que hicieron y dejaron de hacer. Muchos miedosos de morir, creyendo en el cielo o el infierno, cuando el cielo y el infierno están aquí. Es la dualidad de la vida. El cielo y el infierno están en nuestra química cerebral. Cuando tú te juzgas a ti mismo por algo, estás viviendo tu propio infierno. Cuando juzgas a otro porque crees que debería ser de una u otra forma, estás viviendo tu infierno. Cuando te aceptas en tu totalidad y aceptas al otro en su diferencia, estás viviendo tu cielo. Cuando estás viviendo constantemente preocupada, cuando estás viviendo a través de la envidia, del celo, cuando estás viviendo a través de toda esa programación tan densa que te han sembrado y ni cuenta te diste, estás viviendo tus infiernos. Cuando crees que no tienes suficiente y necesitas tener más, cuando tienes que ir a robarle a alguien porque no puedes con tus carencias, cuando no te satisface nada ni nadie, cuando estás peleándote con la vida constantemente, estás viviendo aquí tu infierno. Cuando aceptas la vida como un proceso temporal, cuando aceptas tu personaje como un instrumento del universo para experimentarse, cuando recuerdas que esta vida en cualquier momento se acaba y que naciste para poder disfrutarla y experimentarla y compartirla, estás viviendo tu cielo. Y eso es maravilloso. Nadie se libra de esa dualidad acá, porque eso es para lo que nacemos, para experimentarnos en esa polaridad. No hay ningún momento, no hay ningún lugar que el universo no sea, no esté presente. Claro, bueno. Claro, yo comparto totalmente esta idea que
que nos cuentas. Creo justamente que esa es una de las cosas que nos hacen que a veces nos lleve mucho tiempo, ¿no? Tenemos esta idea de que lo espiritual es algo a lo que hay que llegar, cuando es lo que es, aquí está, ¿no? O sea, no hay tal separación entre esta vida y lo espiritual, ¿no? Y bueno, viene muy, muy bien este nombre de Vipassana, que quiere decir visión profunda. A veces simplemente enfocar, cambiar la visión, donde todas estas cosas que a veces pensamos que son confusiones, aflicciones, en realidad no son más que manifestaciones de eso que siempre está, ¿no? Es, como tú decías, si tiene un principio, bueno, algo tiene que estar para que haya un principio. El principio tiene que surgir en algo, ¿no? O sea, si no, no sería principio, ¿no? Si tiene un final, tiene que disolverse en algo, ¿no? Entonces, creo que es una manera muy, muy también clara de ver este continuo, esta falta. A veces creo que por nuestra, no sé, tal vez no sea necesariamente eso, pero a veces esta idea de muchas veces cuando pensamos en lo eterno, pensamos que es mucho tiempo, ¿no? Cuando en realidad es algo que está fuera del tiempo, ¿no? No necesariamente es que, pues, siempre, o sea, tenemos a veces que son estas como confusiones, ¿no? Pero me parece que, bueno, a mí me gusta mucho cómo lo haces, resuena mucho conmigo. Así que muchas gracias por compartirlo. Creo que voló, pero ya se nos fue el tiempo, pero volando, ¿no? Sí. Unos segundos. Sí. Unos segundos. Bueno, me gustaría cerrar con alguna idea, algo que en esos momentos. Pues el mensaje siempre es: dejen de tomar su personaje tan en serio. No se acuerdan de haber nacido, no se acuerdan el propósito de haber encarnado, de estar existiendo, pero yo siempre invito a todos a que puedan, yo siempre intento el hackeo con las audiencias en las que tengo la oportunidad de compartir, de intentar recordarse como esos seres omniscientes, omnipresentes, que están jugando a existir el personaje muy temporal, pues que ustedes están teniendo la oportunidad de vivir y de morir. Si se van un segundo a ese recuerdo, se van a dar cuenta de lo interesante que es la vida, lo divertida que puede ser. Si la puedes ver desde ahí, desde esa dimensión. Como cuando te pones a ver una serie o a jugar un juego en Nintendo. Estás divirtiéndote. En la misma dualidad del juego te estás divirtiendo. No lo estás tomando tan en serio. Mucho menos estás creyendo que es real. Yo creo que ese es el problema en la mayoría. Nos hicieron creer que este mundo es muy real. Y que tiene que ser muy serio y que tenemos que jugar ciertos roles que muchas veces no sentimos. Y quiero siempre invitarlos a encontrar ese valor, ese coraje, esas ganas, el atreverse. Que si no están contentos en un trabajo, por más que crean que necesitan estar ahí, ábranse. Si no están contentos en una relación, por más que crean que necesitan estar ahí, ábranse. Si no están contentos ahorita en ciertas dinámicas, cualquiera que sean, encuentren el valor y ábranse. Porque en su película elegida, en la sincronía, en la secuencia del universo, les aseguro, se van a sorprender de lo que ya está planeado, se van a sorprender del destino, se van a sorprender de las oportunidades que van a surgir después de que se atrevan y que se abran y que se expandan y que se permitan verse desde completamente otra esfera, desde otra creencia, desde ese lugar donde se conectan con su lado más auténtico, el más capaz, el más real.
Y bueno, gracias por supuesto a ustedes por la invitación. Disfruté mucho la entrevista y estoy aquí para servirlos, amigos. No, pues muchas gracias Al por contrario, muchísimas gracias. compartir. Sí, un gusto. Un gusto estar aquí. Y Sí. hasta luego.